Mi hermano se rió de mi frente a toda la familia y me llamó perdedor en el cumpleaños de mi sobrina. Lo que no sabía era que yo pagaba todo. Así que me fui, y los dejé solos con las consecuencias. Estaba de pie frente a la casa de mis padres con una casa de muñecas bajo un brazo y una bolsa de regalos en la otra. En el porche, los globos rosados se mecían suavemente, y un cartel colgaba con letras brillantes. Feliz cumpleaños, Princesa Emilia. El sonido de niños riendo venía del patio trasero. Respiré hondo. Toqué el timbre. La puerta se abrió de golpe. Ahí estaba mi madre, Teresa, con su cardigan pastel y ese aroma a pastel de vainilla flotando alrededor. Pero su sonrisa se desvaneció al verme. No queremos que estés aquí hoy, dijo sin pestañear. Me congelé. No dije nada, pero antes de que pudiera siquiera preguntar qué estaba pasando, escuché la voz de mi hermano Marcos detrás de ella. Esa voz burlona, arrogante, como siempre. Este no es lugar para perdedores. Se colocó junto a mi madre con los brazos cruzados, una sonrisa lenta y venenosa extendiéndose en su cara. Sus palabras fueron como una bofetada. Y antes de que pudiera reaccionar, agregó con desdén. ¿De verdad vienes vestido así? ¿Sudadera arrugada? ¿Pelo sin peinar? Hermano, Emilia ni siquiera notaría si estás o no. Mejor vete antes de hacer el ridículo. Sentí esa misma incomodidad de siempre, la que me invadía en cada reunión familiar, cada cena, cada Navidad. Sus ojos escaneándome de arriba a abajo, juzgando mis ojeras, mi ropa sencilla, mi aspecto de tipo que pasa noches frente a una computadora programando. Apreté la bolsa de regalos. Recordé algo. 6 meses atrás, Marcos había venido a mi apartamento, desesperado, suplicando ayuda para pagar la matrícula de Emilia. Su voz temblaba, fingía humildad. Es solo temporal, me dijo. Sabes que haría lo mismo por ti. Le transferí el dinero esa misma noche. Sin condiciones. Sin reclamos. Por familia. ¿Y ahora? ¿Yo era el perdedor? Miré a mi padre, Ernesto. Estaba parado detrás de ellos, sin decir nada, mirando hacia otro lado como si no pudiera sostener mi mirada. Mi madre, incómoda, no decía nada más. Nadie me defendió. Era como si esto ya estuviera ensayado. Como si todos supieran que hoy no era bienvenido. Ya podía imaginar lo que mi madre diría si la enfrentaba. No se trata del dinero, cariño. Es la forma en que te presentas. Claro, en su mundo, el éxito se medía en trajes planchados, autos lujosos, relojes caros y membresías de club. No en noches de desvelo depurando código. No en contratos con cadenas europeas de televisión. No en ingresos de 6 cifras que nunca alardeé. Para ellos, seguía siendo ese chico raro y torpe que no encajaba. Sentí que algo se rompía en mi interior. Dolor, indignación, decepción. Las palabras querían salir disparadas. Reclamos, recuerdos, cifras exactas de todo lo que les había dado. Pero en lugar de explotar, exhalé. Está bien, dije, con calma, dando un paso atrás. Me di la vuelta. Caminé hacia mi auto. Coloqué los regalos con cuidado en el asiento del copiloto. Estaba por cerrar la puerta cuando miré hacia la ventana trasera. A través del cristal, vi a Emilia correr, su vestido ondeando. Jugaba feliz con los otros niños. No tenía idea de lo que ocurría en la entrada. Por un instante, estuve a punto de regresar. Pero entonces recordé la risa de Marcos. Sus palabras. No hay lugar para perdedores. Me subí al coche y encendí el motor. Sentí algo helado asentarse en mi interior. Una certeza. Por años me había convencido de que era parte de esa familia. De que importaba. Pero no era hijo. No era hermano. Era un cajero automático con piernas. Y si este no era lugar para perdedores, entonces tampoco era lugar para mí. Durante 2 días, no encendí el teléfono. Necesitaba silencio. Sin mensajes de mi madre llenos de drama, ni sermones razonables de mi padre, ni sarcasmos envenenados de Marcos. Solo quería respirar. Al tercer día, la curiosidad me venció. Encendí el teléfono. 27 llamadas perdidas. 15 mensajes de voz. 32 mensajes de texto. Mamá, no sé por qué estás actuando así. Marcos no lo decía en serio. Llámame. Papá, seamos razonables. Somos familia. Marcos, madura. Mamá otra vez. Y luego, uno diferente. Paula, la esposa de Marcos. Lo siento.
No estuve de acuerdo con lo que pasó. Llámame cuando puedas. Paula nunca se metía. Siempre se mantenía neutral. Silenciosa. Eso llamó mi atención. Le respondí. Yo. ¿Por qué te disculpas? 3 puntos. Paula estaba escribiendo. Porque Marcos está perdiendo la cabeza. Fruncí el ceño. Yo. Define. Perdiendo la cabeza. Punto. Silencio. Luego. Estamos con problemas de dinero. Contaba contigo para la fiesta. Ya había gastado de más asumiendo que tú lo pagarías. Cuando no lo hiciste, explotó. Está mal. Muy mal. Ah. Ahí estaba. Durante años, fui su red de seguridad invisible. El colchón al que siempre caía. El respaldo silencioso. Esta vez, corté las cuerdas, y lo dejé caer. Me recosté en mi silla. El recipiente con comida fría al lado del teclado. En la pantalla, líneas de código seguían ejecutándose. Algo que sí importaba. Algo que sí construía. Pero no podía evitarlo. Estaba atrapado. Otra vez. En el drama de mi familia. Y entonces, decidí que no sería el tipo que dejaba pasar. Iba a ver cómo se retorcía. Esa noche pasé en auto frente a la casa de mis padres. No para entrar. Solo para mirar. Las decoraciones de cumpleaños habían desaparecido. Los globos rosados, ahora desinflados, colgaban tristes en la basura. El cartel brillante que decía feliz cumpleaños. Princesa Emilia estaba medio arrancado, ondeando con el viento. El auto de Marco seguía en la entrada, pero su arrogancia, esa ya no estaba. Apagué el motor y bajé un poco la ventana. En el silencio de la noche, pude escuchar algo. Gritos. Reconocí la voz. Marcos. No me importa. Mamá lo hace a propósito. Quiere humillarme. Me contuve para no soltar una carcajada. Eso lo hiciste tú solito, hermano. No alcancé a oír la respuesta de Teresa, pero me la imaginé. Las mismas excusas de siempre. Marcos no es el problema, es el mundo que lo trata mal. Hay que comprenderlo, no todos somos iguales. Y entonces vi a Paula, sentada a la mesa del comedor con la cara enterrada en las manos. Desde el coche, incluso a través de la ventana, se notaba que no estaba solo agotada, estaba harta. Esa expresión ya la conocía. Yo mismo la había llevado durante años. Cuando estaba a mitad de camino de regreso a mi departamento, mi teléfono vibró. Era Paula otra vez. Contesté. ¿Qué pasó? Suspiró. Marcos está fuera de control. Define fuera de control. Lleva horas gritando. Le grita a tus padres. Los culpa por no convencerte de arreglar esto. Está furioso porque hizo una pausa. Ahora tiene que vender su coche para cubrirlo de la fiesta. Parpadeé. Luego reí. ¿El coche? Sí. El mismo por el que se burlaba del tuyo. Ya sabes, el auto de gente pobre. La ironía era deliciosa. Durante años se rió de mi coche usado. Decía que un hombre de verdad conducía algo digno de envidia. Ahora tenía que vender su símbolo de estatus porque el perdedor decidió no pagarle su capricho. Dime que lo grabaste, le dije, aún sonriendo. Debería haberlo hecho, admitió. Te habría encantado. Hubo un silencio breve. Paula bajó la voz. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué lo aguantaste tanto tiempo? Me quedé mudo. Cerré los ojos. Flashback. 13 años. Yo estaba encorvado frente a la vieja computadora de escritorio en casa. Había escrito mi primer programa. Un solucionador de ecuaciones simples. Llamé a Marcos con entusiasmo para mostrárselo. Él entró, echó un vistazo y soltó una carcajada. ¿En serio haces esto por diversión? Yo, emocionado, le respondí. Es un solucionador. Mira, si escribes una ecuación. Pero antes de que pudiera terminar, presionó el botón de apagado. Dios mío, a nadie le importa. La pantalla se volvió negra. Me quedé en silencio. Mi madre pasó justo en ese momento y, en vez de decir algo, se rió entre dientes. Cariño, debería salir más. Hacer algo normal por una vez. Ese fue el día que entendí que, por más inteligente que fuera, nunca encajaría en esa familia. Para ellos, normalidad era imitar a Marcos. Yo era lo raro. Lo que no encajaba. Volví al presente. Pensé que si seguía dando, le dije a Paula, eventualmente verían mi valor. Que algún día me tratarían como parte de la familia. Y no como un cajero automático. Te entiendo, dijo en voz baja. Y por primera vez, le creí.
Esa noche dormí como no lo hacía desde años. Al día siguiente, el coche de Marcos apareció en un sitio de ventas. 2 días después, ya no estaba. Mi madre me dejó 3 mensajes de voz más. Estás lastimando a tu familia. Marcos está pasando por un mal momento. Por favor, sé el más maduro de los dos. Los borré todos. Para el final de esa semana, el coche ya no estaba. Y para el final del mes, tampoco Paula ni Emilia. Paula me lo explicó por mensaje. No aguantó más. Cuando entendió que no podía seguir exprimiéndote, volcó toda su frustración en mí. Emilia lo vio. No podía quedarme. Pidió el divorcio y se mudó con su hermana. Lo último que recibí de ella fue un mensaje simple. Gracias. ¿Y Marcos? Bueno, Marcos volvió a casa de mis padres. Por supuesto. Lo recibieron con los brazos abiertos. Pero ya no era el hijo dorado. No con el crédito arruinado. No con la imagen desmoronada. Ya no podía mantener la fachada. Una noche, mientras bebía un trago de whisky en mi escritorio, me topé con algo inesperado. Una publicación de Marcos en Facebook. Larga. Dramática. Una obra de autoengaño. Lleno de frases tipo: a veces, los que más ayudan son los primeros en abandonarte. Los hombres de verdad no se rinden, incluso cuando los traicionan. No pasa nada. Siempre he sido el fuerte. Saldré adelante solo. ¿El fuerte? El que vivió de mí por años. El que hizo un berrinche porque no le pagué su fiesta. El que insultó al mismo hermano del que dependía. Me atraganté de la risa. Capturé la publicación. Se la mandé a Paula. Su respuesta: 3 emojis de risa y un tienes que ver esto. No comenté en la publicación. Eso habría sido muy fácil. Demasiado público. Le escribí directamente. Los hombres fuertes no mendigan dinero a sus hermanos menores. Ni lloran por vender su coche. Ni dejan que su esposa e hija se vayan porque están demasiado ocupados sintiéndose víctimas. Esperé. Los 3 puntos de escritura aparecieron. Desaparecieron. Volvieron a aparecer. Desaparecieron otra vez. Y por primera vez en su vida, Marcos no tenía nada que decir. Me recosté. Respiré. Paz. Por fin. Pensé que ahí terminaría todo. Que mis padres seguirían molestos. Que Marcos se revolcaría en su autocompasión y que yo, finalmente, podría disfrutar de mi silencio. Pero con Marcos, nada se termina tan fácilmente. Porque ese sábado, exactamente a las 7:42 de la tarde, la hora que habían fijado para la gran cena de reconciliación, alguien tocó con fuerza la puerta de mi departamento. Suspiré. Ya sabía quién era. No respondí de inmediato. Lo dejé allí, esperando. Lo imaginé moviéndose nervioso de un pie al otro, como un vendedor de seguros sabiendo que el cliente no le va a abrir. Después de un buen rato, abrí la puerta. Y ahí estaba. Marcos. Ojeroso, despeinado, con una camiseta que ya había visto días mejores. Las manos metidas en los bolsillos. La mirada cansada. ¿No hubo cena en casa de mamá? Pregunté, apoyado en el marco, con tono burlón. Apretó la mandíbula. Déjame entrar. Negué con la cabeza. No veo la necesidad. Necesitamos hablar. Fingí pensarlo por un momento, y comencé a cerrar la puerta. Marcos metió el pie para evitarlo. De acuerdo, dije saliendo al pasillo y dejando la puerta semiabierta detrás de mí. Di lo que viniste a decir y luego lárgate. Se pasó una mano por la cara. Sé que hemos tenido nuestras diferencias. Me reí sin contenerme. ¿Así le llamas a echarme de una fiesta y llamarme perdedor frente a todos? Ignoró el sarcasmo. Solo, necesito un poco de ayuda. Y ahí estaba. El verdadero motivo. Déjame adivinar. Crucé los brazos. Dinero. Su ojo izquierdo tembló, como cada vez que estaba al borde de perder el control. Ese GoFundMe no duró mucho, ¿verdad? Basta, Alejandro. ¿Por qué? ¿Acaso miento? Marcos aspiró aire. Bajó la cabeza. Solo necesito un préstamo. Levanté una ceja. Así que ahora sí soy lo suficientemente bueno. La cagué. Lo sé. Me pasé de la raya. Por un momento, casi le creí. Pero luego vi lo de siempre. Esa chispa en su mirada. Esa expectativa. Como si supiera que yo terminaría cediendo. Como si el ciclo nunca fuera a romperse. Y sonreí. Yo no presto dinero, Marcos. Se quedó helado. Me incliné ligeramente hacia él.
Yo doy dinero, pero solo a las personas que lo merecen. Lo vi caer. Su rostro cambió. La esperanza se le escurrió por los ojos. Le di una palmada en el hombro que lo hizo retroceder un paso. Ya te las arreglarás, campeón. Cerré la puerta. Y esa fue la última vez que vino a pedirme ayuda. Una semana después, Paula me escribió. Marcos había conseguido un trabajo. No uno glamuroso. No algo digno de presumir. Pero era trabajo. Un sueldo que no salía de mi cuenta. Y por primera vez, no sentí rencor. Sentí libertad. Por primera vez, Marcos tenía que sostenerse solo. Y yo, por primera vez en años, no tenía ni una pizca de culpa por haberlo dejado caer. Pasaron 6 meses desde esa última conversación. 6 meses de silencio. 6 meses sin mensajes manipuladores de mi madre, sin súplicas de mi padre, sin ataques pasivo-agresivos de Marcos. Y fueron gloriosos. Hasta que una noche, sentado en el sofá, copa de vino en mano, algo se movió dentro de mí. Emilia. La única persona inocente en todo esto. La única que no había elegido a su padre. La única a quien yo también había dejado atrás. Siempre me aseguré de que no le faltara nada. No por Marcos, no por mis padres. Por ella. Y ahora me preguntaba, ¿estaba pagando por los errores de otros? Abrí Reddit. Me quedé mirando la pantalla. Luego escribí. ¿Soy el tonto por cortar a mi hermano y mis padres, aunque eso signifique que mi sobrina sufra? Les conté todo. Los años de abuso, los insultos, el desprecio. Pero también les hablé de Emilia. De cómo la extraño. De la duda que me persigue. Y esperé. Las respuestas llegaron rápido. No eres el tonto. Tu hermano se lo buscó. Tu sobrina tiene otra familia. No eres su única esperanza. Te sientes culpable porque eres una buena persona. Pero no dejes que eso te arrastre de nuevo al infierno. Pero hubo un comentario que se quedó conmigo. Si quieres estar en la vida de Emilia, hazlo directamente. No necesitas a su padre como intermediario. No necesitas comprar tu entrada. Solo necesitas estar. Lo leí 3 veces. Sí, eso tenía sentido. No tenía que elegir entre ayudarla o protegerme. Podía hacer ambas cosas. Podía ser parte de su vida, sin permitir que Marcos volviera a manipularme. Abrí WhatsApp. Escribí a Paula. Quiero ayudar a Emilia. Pero ni un centavo más para Marcos. ¿Podemos hablar? Ella respondió de inmediato. Gracias por no olvidarte de ella. Y así, tuve mi respuesta. Desde ese día, todo cambió. Paula y yo comenzamos a hablar regularmente. Me contaba cómo estaba Emilia, cómo se adaptaba a su nueva vida lejos de Marcos, cómo preguntaba a veces por el tío que le enseñaba cosas raras en la computadora. Y yo, comencé a aparecer de nuevo, pero a mi manera. Una cuenta de ahorros a su nombre. Regalos pensados, como un kit de robótica que le encantó. Llamadas por videollamada los domingos. Ayuda con tareas. Juegos en línea. Poco a poco, sin ruido, sin dramatismos, volvimos a tener una relación. Esta vez sin Marcos. Esta vez, sin condiciones. Y justo cuando todo comenzaba a fluir, llegó lo inevitable. Un correo electrónico de mi madre, Teresa. Nos enteramos de que estás hablando con Emilia. ¿No crees que deberías incluir a tu hermano? No respondí. Al día siguiente, un mensaje de mi padre, Ernesto. Tu hermano lo está intentando. No es perfecto, pero Emilia necesita a toda su familia. Lo leí en silencio. Y entendí. Para ellos, Marco seguiría siendo el que comete errores pero merece todas las oportunidades del mundo. Y yo, el que siempre debe ceder. El que tiene que ser el fuerte. Les respondí con un mensaje corto. Claro, estoy en paz con mi decisión. No voy a alejarme de Emilia. Pero no tengo nada que hablar con Marcos. Ni con ustedes si insisten en justificarlo. Respétenlo. Por primera vez, no me respondieron. No más manipulación. No más sermones. Silencio. Y ese silencio fue glorioso. Días después, Paula me contó que Marcos había intentado convencerla de volver. Que decía haber cambiado, que quería reconstruir la familia. Pero cuando ella mencionó que hablaba conmigo, explotó. Otra vez. Gritó. Golpeó la pared. Rompió un vaso. Me culpó por todo, me dijo Paula. Pero esta vez, Alejandro, no lloré. Lo miré y solo sentí lástima. Paula había roto el ciclo. Igual que yo. Y Emilia.
Emilia seguía con su sonrisa, sus proyectos de ciencia, su curiosidad, su risa limpia. Lejos del caos. Un domingo, después de una videollamada en la que me mostró un robot que había armado con piezas recicladas, cerré la computadora y me quedé viendo al techo. Pensé en todo lo que había vivido, en lo que había soportado, y en lo que finalmente había soltado. Marcos existía todavía, pero ya no era una sombra sobre mi vida. Una semana más tarde, Facebook me dio una sorpresa. Una nueva publicación de Marcos. Una foto antigua con Emilia en sus brazos. Una leyenda que decía: no importa lo que digan, siempre estaré para ti, aunque algunos hayan elegido abandonarnos. Y claro, los comentarios no tardaron. Eres un gran padre. No dejes que te hagan sentir menos. Los hermanos no siempre valoran lo que tienen. Leí todo en silencio. No sentí rabia. Solo compasión. En vez de responder públicamente, le mandé un mensaje directo. Los hombres que están presentes no lo gritan en redes. Lo hacen en silencio. Los padres que cuidan a sus hijas no explotan a sus esposas ni destruyen su propia familia. Los hermanos que valoran a su familia no se burlan de ellos ni los echan de fiestas infantiles. Esperé. Los 3 puntos aparecieron. Desaparecieron. Aparecieron de nuevo. Y luego, nada. Por primera vez en su vida, Marcos no tenía nada que decirme. Y ahí supe que había ganado. No por venganza. No por orgullo. Había ganado mi paz. Días después, Paula me contó que Marcos finalmente aceptó un empleo fijo. Mal pagado. Sin lujos. Pero un trabajo. Por primera vez en años. Tenía un cheque que no salía de mis bolsillos. Y yo no sentí odio. Ni lástima. Sentí libertad. Porque por primera vez en su vida, Marcos estaba parado sobre sus propios pies. Y por primera vez en la mía, no sentí ni una chispa de arrepentimiento por haberlo dejado caer. 6 meses. Ese fue el tiempo desde que le cerré la puerta en la cara a Marcos. Desde que dejé de responder las llamadas manipuladoras de mis padres. Desde que dije basta. Y esos 6 meses fueron oro puro. Nada de emergencias inventadas. Nada de sermones. Nada de ese trato de cajero automático con patas. Solo silencio. Hasta que, una noche, me senté frente a la computadora, abrí Reddit y escribí mi última actualización. Las cosas se calmaron. Mi hermano encontró trabajo. Mi sobrina está bien. Yo estoy bien. No sé si esta historia tenga final feliz. Pero al menos, tengo paz. Y ahora, te pregunto a ti que estás viendo este video. ¿Tú qué harías en mi lugar? ¿Buscarías una manera de seguir apoyando a tu sobrina sin permitir que su padre vuelva a explotarte? ¿O cortarías lazos por completo y dejarías que todos enfrenten el desastre que ellos mismos crearon? Déjamelo saber en los comentarios. Me encantaría leerte.